Lo más importante a la hora de decidir es comprender que siempre somos responsables de los efectos de nuestras decisiones. Todos tenemos cargas en la vida y esta rutina ayuda como a atenuar un poco esa carga. Uno puede tener diferentes motivaciones en la vida para iniciar un camino. Yo reconozco que lo primero que me motivó a mí fue la culpa. Una manera que tengo de conectarme con la tierra es a través de la ritualidad. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Grabo yo, plaqueta Cami. Perfecto. Antes de empezar, quiero saber, Cami, ¿qué te inspira? Me inspira a ver a las personas luchando por cumplir sus sueños y más aún cuando logran hacerlo. Me inspira mucho también cuando hacemos estas misiones, relacionarse con el pluriverso que es Colombia, con la diversidad cultural, con la diferencia de perspectivas que podamos tener en nuestro país. Yo siento que explorar esas raíces lo motiva a uno cada vez más a seguir respirando lo que es Colombia. Eso es. Pero hay otra cosa que siento que también es muy potente en ti, es ese trabajo con la gente, es ese trabajo de el voluntariado, es ese dar, ese servir que tienes. ¿De dónde nace? ¿De dónde parte? Cuéntame un poco de eso. Bueno, siento que el servicio es una vocación y de hecho cuando entré a estudiar medicina, esa fue como mi principal motivación. Creo que la vocación de servicio radica en una pregunta constante y es pensar uno en qué puedo hacer, en qué puedo ayudar, en qué puedo apoyar, y es una disposición constante. Yo siento que no solamente de la medicina, sino de todas las áreas de la salud y de muchas otras carreras, sin duda. Y no quiere decir pues que para tener vocación de servicio solamente se pueda estudiar una carrera de salud, pero lo digo como pues en mi caso particular. No sé si tú tienes identificadas unas rutinas o unos rituales tuyos desde despertarte y empezar Sí, a así es. trabajar. Una manera que tengo de conectarme con la tierra es a través de la ritualidad. No es monotonía, son dos cosas distintas. Ritualidad implica unos pasos, como por ejemplo levantarme 4:50 de la mañana, tomarme el primer café, sentarme a leer, poder palpar el libro, eso es fundamental. Me encanta tocar los libros, parte del rito. Y luego de eso, a veces escribo un poco y hago ejercicio. Y ese hecho también como de sentir que estoy activando mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, como que ya me detona el inicio del día. ¿Cuándo comenzaste ese proceso? ¿Cuándo te diste cuenta o identificaste y dijiste, "Oh, listo, me voy a ir con esta ritualidad"? Eso fue desencadenado a raíz de la lectura de un libro de Tiempo del Mundo, Tiempo de la Vida de Hans Blumenberg. Y cuando empecé a leerlo, me di cuenta que estaba perdiendo mucho del tiempo de mi vida y lo estaba enfocando en otro tipo de actividades que me desconectaban un poco de mí y del mundo. Y sentí que necesitaba variar el horario y sentí que necesitaba un poco más de espacio en la intimidad, un espacio conmigo y un espacio con la reflexión. Y fue así que entonces empecé a correr el horario y empecé a levantarme un poco más temprano. ¿Y qué beneficios has encontrado en ello? ¿Cómo estaba el Camilo de antes al Camilo de hoy en día, después de este proceso, de un largo proceso? Llevas ya más de casi 7 años Sí, bueno, yo creo que, aunque aún falta mucho, pero siento que uno puede desarrollar más humildad, porque a la medida en que uno más explora, más se da cuenta de lo pequeño que es. Lo segundo, tal vez, me he vuelto un poco menos reactivo ante las situaciones de estrés, y siento que desarrollar esta rutina es terapia. Es terapia, ayuda a aliviar la carga, creo que es eso. Todos tenemos cargas en la vida y esta rutina ayuda como a atenuar un poco esa carga. ¿Con qué puedes comparar ese disfrute del buen café con la vida? Me parece espectacular poderme sentar con alguien y disfrutar de una buena taza de café. Pensaría que el café es como una llave que permite abrir puertas a la percepción de lo que vemos, pero también abrir
puertas para la percepción de lo que escuchamos y podemos sentir de las otras personas. Cami, tienes una conciencia por la tierra, por eso fundaste un movimiento ambientalista colombiano. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo un médico, cierto? ¿Cómo una persona decide entregar de sí a tratar de trabajar por los otros, por la tierra? Sí, uno puede tener diferentes motivaciones en la vida para iniciar un camino. Yo reconozco que lo primero que me motivó a mí fue la culpa, que ya se transformó completamente, pero inicialmente fue culpa. En mi ejercicio profesional empecé a darme cuenta el impacto ambiental que genera prestar los servicios de salud. Y yo me hice una pregunta, pues ¿yo qué estoy haciendo como para que esto se compense un poco? O estas lesiones que le estamos generando a la tierra, claro, por preservar la vida humana, ¿de qué manera estoy buscando atenderlas? Y me di cuenta que no estaba haciendo absolutamente nada. Y se empezó a desarrollar primero un sentimiento de culpa que fue evolucionando hacia otro, como responsabilidad. Y ya después eso se fue transformando hacia un sentimiento de amor profundo. Creo que los sentimientos también pueden transformar, pueden evolucionar, y fue eso, esa evolución y ese crecimiento desde la culpa hacia el amor profundo. Hay un cuento de Voltaire, El Cándido, termina con una frase del Cándido que dice: voy a dedicarme a cultivar mi huerto. Y uno, cuando está en este cuento de cuidar sus plantas, se da cuenta de lo que eso implica. Implica mucha paciencia, implica también rutina, implica tocar, implica sentir, observar y cuidar. Y tal vez en ese proceso de estar pendiente de cultivar el huerto, lo que uno más desarrolla es eso, como un sentido del cuidado. Hay una pregunta que siempre me hago contigo, y es: ¿cómo sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas? Para sembrar, hacer compost, estar atendiendo tu empresa, estar con el movimiento. ¿Cómo es? ¿Cómo sacas tanto tiempo y energía? Bueno, yo creo que hay dos cosas claves. Uno es tener presente que el tiempo es un recurso no renovable y que cada día se va estrechando ese recurso que no sabemos cuánto tenemos, ¿no? Cada uno en su vida. Entonces trato como de aprovecharlo al máximo. Y segundo, siempre trabajando en equipo, porque uno solo no puede construir grandes proyectos, grandes empresas. Y a través del equipo, con los amigos, con los voluntarios, se pueden dar pasos más grandes. También, ¿en qué momento reposas como reposa la tierra? En la noche. En la noche yo busco dormir entre 6 y 7 horas. Ese es el tiempo de descanso. Buenísimo. Estás viviendo en absoluta conciencia, ¿cierto? ¿Cómo es eso de las decisiones en tu vida desde el punto de la filosofía y de la acción? Las decisiones humanas tienen una complejidad que está regida por dos determinantes fundamentales: las emociones y la racionalidad. Y Jonathan Haidt dice algo, que el psicólogo norteamericano, que me parece fantástico, y es que nuestras decisiones tienen una relación en la cual hay un elefante, que son las emociones, y hay un jinete, que es la razón. Pero todo parece indicar que el jinete y la razón está al servicio del elefante. Entonces, poder generar esa conciliación no es sencillo. Creo que lo más importante a la hora de decidir es comprender que siempre somos responsables de los efectos de nuestras decisiones. Hay una manera epicúrea de ejercitar la virtud, y es a través de una gimnástica, y esa gimnástica consiste en el ejercicio diario que hacemos en el momento en que tomamos decisiones. Y a veces hay decisiones incómodas, tal vez no son las más agradables, pero esas decisiones que implican autocontención, respeto por el otro, la comprensión del sentido del límite, son las que hacen que a través de esa gimnástica la virtud se ensanche. Es una maravilla sentarte a hablar contigo, porque pues la filosofía que llevas, ¿cierto? Que de hecho eres filósofo, la conectas muy bien, la narras muy bien.
¿Cómo también fue un poco ese proceso? ¿Cómo le puedes decir a una persona tener, poder cultivar esa herramienta que tienes, esa Ya. oratoria? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo lograste? Bueno, para mí la filosofía ha sido la gran terapia de la vida. Yo creo que todos los seres humanos podemos encontrar diferentes alternativas. Eso sí entendí, que la filosofía no responde nada. La filosofía te da dos cosas, una caja de herramientas y segundo, te ayuda a formularte aún más y más preguntas. Eh, Conversar le enseña a uno a escuchar, pero también a hablar. Y creo que en la medida en que uno va dialogando con los demás y con uno mismo, uno puede irse convirtiendo como en un artesano del discurso, en un artesano de las narraciones. Y hay un intento constante por tratar de poner la palabra en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es todo un arte, es todo un desafío que no siempre se logra. Ya quisiera yo poder dominar ese arte. Buenísimo. ¿Qué libros regalas más o qué libros han cambiado tu vida? ¿Algún libro en especial? Bueno, de cuentos particularmente, hay uno de León Tolstoy que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Que siempre que puedo lo recomiendo. De hecho, a mis estudiantes en la universidad se los recomiendo, que nos ayuda a comprender el sentido del límite. Ese por un lado. Y otro que es fantástico es La montaña mágica de Thomas Mann, porque nos ayuda a pensar la manera como los seres humanos entendemos y hemos entendido la salud. Y algo que he ido aprendiendo de esas dos obras, por un lado, insisto, el contexto del límite, y también de La montaña mágica, es que la salud termina siendo el silencio de los órganos. Esa no es una frase mía, pero creo que se reafirma con la lectura de ese texto. Disfruto muchísimo leyendo las obras de Stefan Zweig. Creo que para mí es el mejor biógrafo que tuvo el siglo XX, sin duda. También siento que es necesario a modo terapéutico, y también lo recomiendo, leer Las Mil y Una Noches, historias dentro de las historias, en las que nos involucra Sherezada, y también sin duda los cuentos de Edgar Allan Poe. Siento que a través de esas lecturas uno logra involucrarse en las historias y también lo empieza a conectar con problemas actuales. Un ejemplo, el cuento de Simbad el Marino, que no está presente en todas las traducciones de Las Mil y Una Noches. Hay un momento en que Simbad está con su compañero, encienden una fogata porque creen que han llegado a una gran isla y resulta que están en el lomo de una ballena gigante y la ballena se sacude y los bota lejos. Y cada vez que releo ese cuento y llego a ese instante, les recuerdo que así vivimos los seres humanos, que estamos en un espacio en el que creemos que estamos seguros, tranquilos, y no nos damos cuenta, por un lado, que la Tierra está viva, que el planeta está vivo, que lo estamos incendiando literalmente, estamos llevando nuestra casa a que esté en llamas. Y ahí es cuando viene el sacudón también de los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático. Entonces, antes de que el planeta nos saque, porque el planeta no se va a acabar por el hecho de que no estemos, así como esa ballena sacó a Simbad y a su compañero volando, debemos sin duda mejorar nuestra relación con la tierra, nuestra relación con la vida y nuestra relación con las otras criaturas. Cuéntanos un poco también de tus libros. Bueno, eso ha sido una evolución interesante, ha sido un camino interesante, porque el primer libro que publiqué, El perro a cuadros, era en un afán de contar una angustia que estaba experimentando en ese momento, cuando empecé a educarme en los temas ambientales. Ya luego viene un libro un poco más de reflexión, que de hecho escribí con un tío que es economista, que es La economía de nobles propósitos, y apuesta más a presentar una propuesta de un escenario económico alternativo, no solamente para Colombia, sino también para el mundo. Y luego viene un libro diferente, que es un libro sobre la muerte. Lo escribí después de que terminé mi maestría en filosofía, y es un libro para pensar la tonalidad de la muerte.
¿En qué tonalidad puede estar la muerte? Porque es imposible saberlo, ¿no? Pero sí, ¿en qué tonalidad puede estar la muerte? Y bueno, Cami, aquí vamos a hablar un poquito de esas cosas esas frases, por ejemplo, una frase que tengas para ti, que sea tuya, o que una frase que tú pondrías en un cartel grande, que muchas personas la vean. Hay una frase que particularmente me encanta, está en la Ética de Baruch Spinoza y es Dios, o sea, la naturaleza. Y parte de esa comprensión de la presencia de lo sagrado en todos los componentes, en todos los elementos, en todos los flujos de materia y energía de nuestro planeta. Y cómo esos flujos de materia y energía terminan confabulando cósmicamente para darle potencia a la vida. Esa frase me fascina. Qué buena Esa es frase, una. La Camilo. otra, me repito con constancia, que está en el Apocalipsis de Juan. Dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y cuando uno es consciente de que hay una parte del mundo que tiene afán, que tiene prisa, pues quienes estamos del otro lado también debemos movernos, actuar pronto para hacerle contrapeso a ese lado que propende por la destrucción del mundo. Otra cosa, también le estamos hablando a una comunidad joven, ¿no? Sí, A una comunidad de individuos que, por ejemplo, como Nico, que nos acompaña hoy acá, es un personaje que va a salir de la universidad, ¿cierto? Que está entusiasmado, que quiere hacer cosas. ¿Tú qué consejo de pronto le darías a ese tipo de estudiantes que quieren de pronto cambiar el mundo? bien. Una recomendación puede ser pensar en esa potente frase que Sartre nos dejó. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Muchas veces nos quedamos anclados a lo que fuimos, a lo que nos correspondió vivir. Finalmente nadie escoge dónde nace, ni escoge su familia. Pero sí puede escoger gran parte de su destino. Y a través de nuestras acciones podemos construirnos como seres humanos. Y a través de las decisiones que tomamos y a través del ímpetu que tenemos y las ganas que tenemos de hacer el mundo un poco mejor y de hacer que nuestra vida aporte a que ese mundo sea un poquito mejor. ¿Hay cosas o actividades que te pueden mejorar también tu vida y que la gente a veces piensa que puede llegar a ser muy costosas? Las dos grandes inversiones, la primera, invertir en compartir con otras personas, particularmente con aquellas que no han tenido las mismas oportunidades de nosotros. Esa sin duda es una fantástica inversión. Y la otra, los libros, porque la vida de uno nunca es la misma después de que atraviesa las páginas de un libro, ojalá de un gran clásico, porque uno empieza a asociar momentos de lo que lee con momentos presentes e imaginarios futuros. Entonces esas dos creo que son las inversiones más poderosas que uno puede hacer. Todos hemos tenido altibajos en nuestras vidas y transitamos como a veces como una montaña rusa, a veces pienso eso, ¿no? En esos momentos del pico, de la caída, que algunos pueden llamar fracasos o algo así, podemos transformar nuestra historia. ¿Has tenido alguno de esos fracasos Claro. que te han transformado o uno de tus fracasos favoritos? De los fracasos siempre se puede aprender. De aprender a reírse de uno mismo también se puede aprender muchísimo. Uno de esos caídas, de esos fracasos, lo recuerdo mucho. Una vez que llegamos con un proyecto de energía fotovoltaica a una comunidad en la Alta Guajira con la fundación, cometimos un error y es pensar que nosotros éramos la luz, los que llegábamos a darle iluminación y aportes a la comunidad. Y fue un poco egoísta no haber compartido precisamente con esa comunidad sobre sus necesidades. Y después, incluso ese equipo, esa unidad fotovoltaica se terminó dañando por un mal uso, pero seguramente porque no les dimos a ellos las herramientas para saberla manejar muy bien y adicionalmente porque no escuchamos las necesidades. Entonces, haber vivido ese momento de estrés y de caída nos enseñó a todos los que estuvimos en eso a hacer las cosas mucho mejor. Entonces, cuando uno tiene un fracaso, creo que lo primero es reconocerlo, aceptarlo y segundo, siempre procurar aprender de él. Buenísimo. Camilo, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, muchas gracias por compartir, por la enseñanza que para mí personalmente lo has dejado con tus acciones, con tu día a día. Y si tienes algo más por qué decir, por qué dejar en este documento de inspiradores, bienvenido para cerrar.
El mundo de lo digital nos ha ayudado a crear una gran comunidad sin comunicación y con un profundo alejamiento. Y yo creo que el gran desafío está en que nos despertemos más hacia sentir, a compartir con los demás, a dejarnos inspirar por el mundo, por el aire, por los olores, por la luz, por la oscuridad y por los diferentes cambios de temperatura. Y sin duda también por los sonidos y los colores del agua. Y señores, corta, gracias, Cami. Yo creo que Nos ya. vamos, listo. Gracias, muchachos. Gracias, Cami. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.